Bueno, primero, muy buenos días con todos. La verdad es un honor para mí estar hoy presentándome frente a ustedes y poder compartirles un tema tan importante como es el paciente quemado, ¿no? Eh, Vamos a hablar un poco acerca del control del dolor y el soporte emocional, además de las escalas de medición del dolor en los pacientes quemados. Vamos a iniciar la ponencia con esta frase muy conocida que dice: lo que no te mata te hace más fuerte. ¿Y hasta qué punto, no? Si bien es cierto, el paciente quemado, como nos dice esta definición, ¿no? La máxima agresión física que puede sufrir un ser humano son las quemaduras, siendo la forma de trauma más grave y doloroso que un paciente pueda sufrir. Y efectivamente, ¿no? Todos los que hemos tratado con pacientes quemados sabemos de todo lo que atraviesa un paciente durante su recuperación, la salida del hospital y la reinserción social posterior al evento. Entonces, si bien estos pacientes son una prueba viviente de la fuerza, de la perseverancia, de la superación, vamos a ver durante la ponencia que atraviesan distintas situaciones emocionales, físicas, biológicas, que nos van a hacer ver diferente un paciente al momento de tratarlo más adelante. Entonces, vamos a ver que todo inicia a partir de una lesión, de una agresión física, en donde se produce una quemadura. Dependiendo de la extensión de esta, va a ser mucho más compleja. Podría abarcar planos superficiales, dermis, músculos, terminaciones nerviosas o incluso hueso. Esta lesión, como toda agresión física en el cuerpo, va a producir una respuesta del organismo, ¿no? Que es el dolor. Y el dolor no es otra cosa que un mecanismo de protección del cuerpo, ya sea frente a una agresión para que el cuerpo se retire de ese estímulo, o por ejemplo, con diversas enfermedades que se manifiestan y se descubren a través de un síntoma que viene a ser el dolor. Entonces, el dolor es necesario dentro del proceso de reparación de una lesión y de la prevención de una lesión también. Vamos a ver que estos pacientes inician con un dolor agudo, nociceptivo, dígase nociceptivo, propio de una lesión física, de una agresión a la barrera intacta de la piel, pero cuyo objetivo es ir a la reparación. Entonces, en este proceso vamos a ver que van a desencadenarse procesos inflamatorios y regenerativos que tienen como objetivo la cicatrización de las heridas. Sin embargo, vamos a ver que estos pacientes podrían progresar de lo que en algún momento va a ser un dolor agudo nociceptivo a un dolor crónico y neuropático que se va a encontrar posterior al alta, ya cuando veamos las heridas curadas, ya cuando no veamos una lesión activa. Estos pacientes todavía van a presentar un dolor más de tipo secuelar, también con sus propias características. A la vez, simultáneamente, este paciente está atravesando factores psicológicos, factores sociales, factores biológicos que encadenan este proceso de llevar este dolor como un proceso mucho más simple que una herida y posteriormente una cicatriz, sino como un proceso complejo desde cómo la persona, con sus sentimientos, con su idiosincrasia, con la sociedad que tiene alrededor y cómo le permita llevar su dolor también. Hay sociedades en las que, por ejemplo, ciertos géneros, digamos los varones, no pueden manifestar su dolor, o no pueden quejarse, o no pueden ser aliviados, no se les obliga a ser más fuertes, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, para una madre que está herida junto a sus pequeños, lo cual no es ajeno a sucedido, porque cuando ocurre este tipo de lesiones a veces es en el entorno familiar donde han estado presentes todos. Y no es lo mismo la mamá que tiene que mostrarse estoica y fuerte para sus niños, que los niños que efectivamente van a poder expresar libremente, que tienen dolor, que tienen miedo, que tienen molestias, mientras una mamá se hace la fuerte y la dura, pues para ser más estoica para esos niños. Entonces, definitivamente los factores sociales y psicológicos intervienen mucho en la magnitud de cómo una persona va a percibir el dolor. Que no lo manifieste no significa que no lo sienta. Y es más, muchas veces el hecho de que una persona no manifieste, no reciba un acompañamiento psicológico, hace que todo sea mucho más catastrófico aún. Y este dolor se perciba en más intensidad, incluso de lo que la lesión física lo amerita.
Entonces, cuando tenemos un paciente quemado, vamos a ver que es un paciente que va a ser sometido a curaciones, a un proceso de recuperación largo, de acuerdo, como repito, a la extensión de la quemadura. Como sabemos, el paciente quemado tiene una fase inicial que va de las 0 a 72 horas, que es la etapa de reanimación, con una serie también de cambios fisiológicos propios de esa etapa. Posteriormente pasa a la fase aguda de la quemadura, de la recuperación, que van a ser entre 3 y 5 semanas aproximadamente, en la que el paciente ya empieza a recuperar la integridad de las estructuras. Como vemos, es importante mencionar también el prurito. Uno, porque el prurito se acompaña del síntoma como dolor, y dos, porque muchas veces también se confunde, porque no es un prurito típico, es un prurito que se va a sentir a consecuencia de la neuropatía, y la neuropatía va a traer cambios en la percepción de la sensibilidad que llevan a confundir muchas veces los síntomas. Y este prurito aparece generalmente en la etapa crónica. Sin embargo, que aparezca en la etapa crónica no quiere decir que no lo vamos a abordar desde la etapa aguda de la curación. En la reanimación, en las primeras 72 horas, definitivamente la inflamación es mayor, el dolor es mayor, y nuestras estrategias al tratamiento del dolor van a ir con la escala de tratamiento del dolor severo, ¿no? Opioides fuertes o incluso técnicas regionales. Posteriormente, en la fase aguda, el dolor va a tener picos en los que disminuye y aumenta para tender a disminuir en la etapa crónica, y cuando ya se establezcan los cambios propios de la neuropatía, quizás podría aumentar. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Vamos a ver que van a haber estímulos dolorosos intensos, repetitivos, prolongados, propio de la herida, y también por someter al paciente a las curaciones constantes. Estos estímulos repetidos van a producir cambios en las vías aferentes nociceptivas, ¿no? Desde donde está la lesión hacia la vía de señalización que está en la médula espinal. Con el tiempo y con estos estímulos repetidos intensos de dolor, van a haber alteraciones de la despolarización. Asimismo, también alteraciones en la liberación de neurotransmisores que se van a iniciar de forma inmediata y se pueden perpetuar a lo largo del tiempo, cuando la lesión física, la herida, ya no sea evidente a los ojos y simplemente veamos una cicatriz. Y también la reorganización de la sinapsis. Entonces vamos a ver que el tejido, a medida que se va curando, que la herida va cerrando y se va formando la cicatriz, va dejando a nivel molecular cambios estructurales de los receptores, de las vesículas que liberan neurotransmisores, y esos cambios pueden llegar a ser incluso permanentes en algunos pacientes. Además, también se ha visto en estudios histológicos ya que va a haber transcripción genética neuronal, o sea, las neuronas de estos pacientes van a tener mutaciones propias solo por haber sido sometidas a dolor, a estímulos dolorosos constantes. Van a haber deficiencia de mielina, cambios en los axones, atrofia a nivel medular. Y vamos a ver que también a nivel de receptores van a haber mutaciones que van a hacer que estos receptores liberen, en este caso, por ejemplo, sodio, a estímulos muchísimo menores de los que normalmente causarían un estímulo doloroso. De ahí que viene, por ejemplo, la hiperalgesia o la alodinia, ¿no? A su vez, también van a haber potenciales espontáneos. O sea, el paciente está echado, no lo están tocando y simplemente presenta focos de dolor espontáneos. Todo ello, repito, importante al momento de tratar al paciente por estímulos repetitivos. Entonces, cuando veamos un paciente quemado y lo veamos con un episodio de dolor que dura 1 hora, 2 horas, 3 horas y no se está controlando, pensemos que cada minuto que pasa y cada estímulo que se va repitiendo y se va repitiendo, va generando estos cambios que en el momento, tal vez en 1 hora calmamos el dolor, pero ¿qué va a hacer de este paciente en 2 meses cuando salga a su casa? ¿Qué consecuencias va a tener sobre el dolor crónico? Entonces, es por eso que ya viene la primera nota acá, que tenemos que tratar de limitar los episodios de dolor de estos pacientes en la medida que sea posible. Y como vamos a ver más adelante, hay muchas estrategias para calmar este dolor. Posteriormente va a ocurrir una sensibilización del sistema nervioso central, la disminución de los umbrales de dolor y la hiperexcitabilidad. Todo como consecuencia de los cambios que ya hemos mencionado a nivel molecular, de receptores y de las neuronas. Finalmente, esto va a repercutir en el paciente
en amplificación de la respuesta del dolor y alteración de la intensidad del estímulo-respuesta. Entonces, es así que la misma curación, cuando ya ha pasado cierto tiempo del ingreso del paciente al servicio, la curación más rápida o más superficial va a causar una respuesta mayor que incluso al comienzo para el paciente. Entonces, ya estos mecanismos de sensibilidad, hablando a nivel biológico, solamente de receptores y terminaciones nerviosas, ya está desregulado. Si a esto le sumamos el proceso psicológico que acompaña a la herida del paciente, al ser sometido constantemente a curaciones, al ver su cuerpo cambiar, muchas veces al estar hospitalizado, aislado de la familia, al cambio del entorno, pues vamos a tener definitivamente una persona que cada vez que va pasando el tiempo va percibiendo el dolor de manera diferente. Entonces, el dolor no va a ser solamente a lo que nos haga más fuertes al final, sino que ya sea que de forma aguda, cuando el paciente está con la lesión activa, o si el dolor se ha vuelto crónico, vamos a ver que va a producir cambios en el apetito, cambios en el comportamiento, cambios en la respuesta simpática, frecuencia cardíaca, presiones elevadas, tendencias a la hipotensión, sudoraciones, delirio, este delirio que podría ser de forma transitorio y en algunos pocos casos, pero realmente sucede, un delirio permanente en el que la persona no vuelve a ser la misma, no vuelve a tener el mismo nivel de concentración o la misma capacidad de memoria. Cambios en el apetito, y ya sea que el apetito y la nutrición están cercanamente relacionados a la recuperación de un paciente, también es algo importante. Limitación en la actividad física con todas las consecuencias que trae. Pérdida de masa muscular, pérdida de movimiento intestinal, consecuencias como el estreñimiento, postración, entonces disminución preliminar secreciones, mayor tendencia a las neumonías. Eh, Pacientes que van a ir desarrollando a lo largo del tiempo dependencia a fármacos también. Entonces, nuestra estrategia terapéutica también tiene que ir dirigida a que este paciente cuando se reinserta a la sociedad no salga con una dependencia de fármacos, lo cual es muy común. Alteraciones del sueño, con hipersomnia o episodios de insomnio. Cuando el paciente sale a la sociedad también podría salir con mayor o menor grado de discapacidad. Si el paciente está muy discapacitado y no puede retornar a sus actividades laborales, va a también corresponder aumentar la carga familiar. Va a significar que un miembro de la familia va a tener que dejar de trabajar o de estudiar para quedarse en casa cuidando a este paciente y que los demás miembros de la familia van a tener que trabajar más para reponer los gastos que estos dos miembros de la familia ya no están aportando. Entonces, todas estas situaciones a nivel personal y a nivel de los miembros de la familia de este paciente pueden llevar a tal situación de desesperación que vamos a tener una alta tasa de suicidios de pacientes que tienen algún tipo de dolor crónico luego de haber pasado un proceso complejo en un hospital, ¿no? Vamos a ver entonces que el dolor agudo y sus complicaciones va a tener un gran impacto en la calidad de vida relacionada a la salud de los pacientes y también de sus familiares. El dolor puede ser constante o intermitente, puede ser insoportable y además presentarse con cambios como la hiperalgesia o la alodinia. Puede también desaparecer en meses, años o permanecer para siempre acompañando a este paciente. Y finalmente, bueno, los pacientes y los familiares perciben la enfermedad, el proceso de recuperación o la cronificación de un dolor como una experiencia traumática muy invalidante, que va a causar sufrimiento e interfiere con su capacidad de vivir plenamente, pudiendo producir alteraciones del sueño, depresión y ansiedad graves. Repito, incluso se han descrito casos de suicidio en algunos pacientes como consecuencia directa del dolor crónico. Entonces, es importante para nosotros que estamos, para todo el equipo multidisciplinario que está con el paciente, saber reconocer los episodios de dolor, saber calificarlos, saber evaluarlo. Van a existir escalas en las que el propio paciente nos puede facilitar
la descripción del dolor que siente, del tipo de dolor que siente y de la intensidad. Tenemos la más conocida, la escala numérica, en la que le vamos a pedir al paciente que nos califique su dolor del 0 al 10, en donde 0 es ausencia de dolor y 10, dolor de máxima intensidad. Ahora, parece sencillo, ¿no? Una escala del 1 al 10 en donde vamos a darle un puntaje al dolor. Si lo llevamos a la práctica, considerando toda la población de nuestro país, vamos a darnos cuenta que no en todos los entornos, y podría decir que por lo menos en la mitad de pacientes, no van a poder expresarnos de forma clara cuánto dolor sienten del 1 al 10. Para ello, tenemos otra escala de intensidad del dolor, que es la EVA, la escala visual analógica. En esta, el paciente va a tener alguna expresión facial relacionada al dolor y esa expresión nosotros la vamos a correlacionar con un número. Ahora, esto también parece sencillo, ¿no? Pues vamos a ver el rostro del paciente y vamos a darle un puntaje. Entonces, ¿qué pasa si nos acercamos al paciente y nos dice que le está doliendo mucho, muchísimo, desesperadamente? Pero cuando uno ve su rostro, se encuentra como en la escala de intensidad del dolor de uno, aproximadamente, ¿no? Un rostro tranquilo. Entonces, parece sencillo decir, hay que darle un puntaje al dolor, hay que ponerle una carita y ponerle un número, pero los que nos relacionamos con los pacientes hemos visto de que no es tan sencillo. Ahora, mucho más difícil aún si tenemos algún paciente que va a tener algún grado de alteración cognitiva. Ya pacientes que ya presentan delirio en la hospitalización, que presentan algún déficit propio de la edad, que presentan alguna patología, o que simplemente pues, son incapaces de utilizar otras escalas. Entonces tenemos escalas que son más descriptivas, en las que son más observacionales para la persona que está en contacto con este paciente, que van a tener como referentes, por ejemplo, la expresión facial, cambios en el lenguaje corporal, cambios en el comportamiento, cambios fisiológicos o cambios físicos, ya sea la expresión facial, fruncida, por ejemplo, movimientos de nerviosismo, de vaivén, cambios en el comportamiento como confusión, falta de apetito, alteraciones de patrones como el sueño. Por ejemplo, cambios fisiológicos, aumento de la temperatura, aumento del pulso, aumento de la presión arterial, enrojecimiento de la piel, o cambios físicos como lesiones, ¿no? Por áreas de presión, o la herida, pues francamente eh, sangrante, ¿no? Una herida todavía no recuperada. Entonces, vamos a darle un puntaje a cada uno de estos criterios y vamos a calificar, ¿no? En sin dolor, leve, moderado y severo. Ahora, esta escala es para adultos. ¿Qué pasa si nos enfrentamos a un niño, a un bebé? Entonces, para ellos también existen otras escalas que también son más observacionales, ¿no? Una de las más conocidas es la escala de Flack, que se puede aplicar a niños en general, pero es muy útil, especialmente en niños de 0 a 3 años en los que difícilmente nos van a explicar qué grado de dolor sienten. Entonces vamos a observar su rostro, la posición de las piernas, su actividad, el llanto o la facilidad de consuelo de estos niños y darle un puntaje del 0, 1 y 2. Asimismo, vamos a sumar este puntaje y clasificar el dolor en sin dolor, leve, moderado y severo. Existen en realidad muchísimas escalas, ¿no? Como estas escalas descriptivas, otras que son más sencillas, intuitivas. Existen escalas también para los pacientes sedados. Es un tema amplio, pero en términos de utilidad, estas son las más conocidas y además también sirve para que nosotros sepamos de que el hecho de tener un paciente en UCI con pseudoanalgesia o un bebé de 20 días o una paciente con algún tipo de limitación, no sé, en la vocalización o en la audición, no nos limita para que absolutamente ningún paciente pueda ser evaluado y calificado en su dolor. Es así que viendo entonces, vamos a ver un poquito más detalladamente las vías del dolor. Tenemos en la parte izquierda, en la parte de abajo, una manito con una lesión, ¿no? Entonces, cuando hay un estímulo doloroso periférico,
vamos a tener la primera vía de señalización que va a ir hacia la médula espinal. Posteriormente de la médula espinal, ese estímulo tiene que subir hacia el cerebro. En el cerebro comunicarse con la corteza, en donde el dolor, el estímulo físico, va a tener además un significado sensorial, emocional. Y posteriormente, esa vía va a retornar otra vez a la médula y de nuevo a la zona periférica para darnos ya la comprensión de todo el dolor en su totalidad para una persona. Habiendo ya estudiado y conocido que existen tantas vías para el dolor, es entonces que nace la analgesia multimodal, la cual nos invita a abordar el dolor en sus distintas vías y a distintos niveles. Entonces, por ejemplo, donde está cada flechita roja, si tenemos el primer estímulo en la piel y la primera reacción fisiológica del cuerpo, que es la inflamación, para producir una reparación, frente a una gran lesión vamos a tener también un gran proceso inflamatorio y el cuerpo pierde la capacidad de regular ese proceso solamente para el bien y se generan otros eventos adversos. Entonces, una primera intervención podría ser la aplicación de antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, con muy buenos resultados, los cuales, por ejemplo, no tendrían la misma efectividad cuando ya tenemos una cicatriz dolorosa, ¿no? Ahí ya no hay proceso inflamatorio activo, ahí solamente ya hay cambios y mutaciones que hemos explicado al principio. Entonces, aplicar la terapia en forma oportuna sí va a tener efectos beneficiosos en el paciente, pero cuando es en el momento adecuado. Ahora, otra manera también de limitar el primer estímulo doloroso es con la aplicación de fármacos que alivien de manera tópica, ya sea lidocaína o capsaicina, o los famosos bloqueos regionales también al inicio. Entonces, el proceso está, el proceso inflamatorio está, el proceso regenerativo está, los neurotransmisores están, pero el hecho de que la persona perciba ese dolor es lo que va a inducir otros cambios que a su vez van a inducir las mutaciones que he mencionado y que van a cronificar el dolor. Cuando el estímulo pasa de la piel hacia la médula, también tenemos una serie de caminos e intervenciones que podríamos hacer. Es cuando tenemos los adyuvantes, fármacos que inicialmente no han sido indicados para dolor y que tampoco tienen propiedades analgésicas per se, pero que sí hemos visto que van a ayudar a disminuir la intensidad del dolor que el paciente percibe a corto y lo más importante es que es a largo plazo. El beneficio de los fármacos adyuvantes es que han demostrado tener muchos beneficios a largo plazo, porque como sabemos, antes el dolor era un síntoma, antes el dolor era un síntoma de una enfermedad. Hoy en día el dolor ya se encuentra clasificado en el CIE-11, el dolor crónico, como una enfermedad, como una entidad clínica ya con su propio nombre y apellido. Y el dolor crónico va a tener a la vez sus clasificaciones, ¿no? Como por ejemplo el dolor neuropático. Entonces, antes se pensaba mucho en el momento darles alta dosis de opioides, por ejemplo. Perfecto, en el momento se calmaba el dolor. ¿Y qué pasa después con la dependencia a fármacos? ¿Qué pasa con la sedación y el delirio, con el déficit cognitivo? ¿Qué pasa con esos niños que van a tener que estudiar un colegio, una universidad? ¿No? ¿Qué pasa con el abuelito que sale del hospital y ya no habla más? Antes hablaba y cuando salió del hospital ya no habla más. Se empieza a perder, ya no me reconoce. Entonces, estos fármacos hemos visto que tienen muy buenos efectos ayudando a la analgesia y además van a tener efectos a largo plazo, como por ejemplo los anticonvulsivantes, ¿no? A su vez, cuando la señal ya llega a la médula espinal y va a dirigirse hacia el cerebro, tenemos otros fármacos adyuvantes como los antidepresivos, los fármacos antidepresivos, los cuales también van a ser unos buenos coadyuvantes, tanto en el momento y lo más importante, en el paciente a largo plazo. Los antagonistas de los receptores NMDA que están distribuidos ampliamente en toda la médula espinal hacia su camino hacia el cerebro, como por ejemplo la ketamina, que ya está descrita, ¿no? Que en dosis en infusión o también dosis en bolo, como infusiones analgésicas, reducen los efectos como por ejemplo la hiperalgesia por opioides o la cronificación del dolor. Ahora, una vez que la señal ha llegado al cerebro, tiene que regresar y generalmente la función de regreso es una función moduladora. El cerebro va a tener las vías descendentes como moduladores del dolor y los principales neurotransmisores en la modulación del dolor en la vía descendente son la noradrenalina y la serotonina. Entonces, por ejemplo, tenemos a los opioides, que además de tener acción en los receptores
opioides propiamente, tienen acciones en regular la acción de la noradrenalina y la serotonina, como por ejemplo el tramadol, es uno de los principales exponentes. Los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Los antidepresivos también. Entonces, vamos a ver de que existen muchas maneras de intervenir con estos pacientes y a esas alturas, hoy en día en donde la información ya está en redes, ya los cursos son virtuales, ya podemos leer lo que está saliendo en la mañana en otros países de Europa o de mismo América, que no conozcamos las intervenciones que podríamos tener y decir que un paciente nada más le vamos a dar paracetamol y no le pasa, ¿no? Tenemos muchas maneras de intervenir y lo primero sería reconocer lo que está pasando en el cuerpo del paciente día a día. Si hoy le duele, yo ya tengo que estar pensando en qué va a pasar de acá a un año con este paciente. ¿Va a trabajar? ¿Va a volver a su trabajo? ¿El niño va a jugar? ¿Este abuelito va a ser una persona funcional o va a quedar como una persona dependiente? Reconocer el dolor, clasificarlo e intervenir. Ahora, si hay personas a nuestro costado que todavía no saben de estas intervenciones, hoy en día ustedes ya no pueden decir que no lo saben y que no lo podrían mencionar. La peor gestión es la que no se hace. Y mencionar, ¿no? Colega, ¿qué tal si le intervenimos, si le ponemos, si escalamos al siguiente dolor? Paracetamol no hay, pero hay otra escala, podemos ponerle opioides. Mira, acá en el hospital tenemos tramadol, codeína, petidina, morfina. ¿Qué tal si le damos antidepresivos? Si hacemos una interconsulta, medicina física o anestesia para que inicien fármacos coadyuvantes. ¿Qué tal si hacemos una interconsulta para que se haga un bloqueo, para que se haga una infusión analgésica? Entonces, ese poquito que estamos haciendo hoy día va a cambiar la vida de una persona y de toda su familia incluso. Entonces, tenemos dentro del tratamiento del dolor escalas, ¿no? Etapa uno, etapa 2, etapa 3 o los famosos escalones analgésicos, los cuales vamos a ir ascendiendo a manera que evaluamos que el dolor tiene mayor intensidad. Empezamos por los fármacos no opioides, ¿no? Además del metamizol, el paracetamol, los antiinflamatorios no esteroideos. Si vemos que el dolor no cede con estos fármacos, avanzamos a la etapa 2, que ya son los opioides leves, como codeína y tramadol. Y si el dolor no cede a pesar de esto, podemos ascender hacia los opioides potentes, como morfina, metadona, fentanilo, remifentanilo. Recordando siempre, una vez más, la alta tendencia a la dependencia de los fármacos opioides, muy buenos para el manejo del dolor, pero también con alta tendencia a la dependencia farmacológica. Entonces, podemos acompañar el tratamiento de estos para tener un mejor efecto a una menor dosis con fármacos adyuvantes como ketamina, anticonvulsivantes, antidepresivos, lidocaína, en parches, en infusión, de forma tópica, fármacos alfa 2 agonistas, presinápticos, técnicas de anestesia regional y terapias no farmacológicas. Ahora, la terapia no farmacológica, por ejemplo, igual que los fármacos adyuvantes y la anestesia regional, se encuentran en las tres etapas, desde el inicio de la admisión del paciente hasta su salida e incluso después, durante su reinserción. Y este proceso, como sabemos, puede durar semanas, meses o años. Y este acompañamiento es vital porque de acuerdo a cómo el paciente se encuentre psicológicamente, es que va a percibir todos los cambios que atraviesa y todo lo que viene adelante también. Entonces, existe dentro del dolor un evento que se llama catastrofización, que es en donde la persona magnifica todos los eventos que ocurren a su alrededor, desde la percepción del dolor hasta el hecho de no volver a trabajar, ¿no? Ha sucedido algo, no está trabajando 6 meses, entonces empieza, no estoy aportando dinero a mi familia, yo soy una carga, mejor no existo, todos están pendientes de mí, o quiero que me den más atención, pero tienen que irse a trabajar y me dejan solo, no me quieren. Entonces se dan cuenta todo el proceso psicológico que puede haber alrededor de una misma situación, ¿no? Pueden decir, no, no les dejo trabajar, están mejor sin mí. Como decir, no, tienen que irse porque tienen que ganar dinero y yo no les importo y me están dejando solo.
Entonces, el acompañamiento psicológico es importante. Y ya lo sabemos, yo sé que todos lo sabemos, yo sé que lo reconocemos, pero hablando en términos prácticos, ¿cuántos pacientes tienen acompañamiento psicológico real, constante y al alta después de haber sufrido una quemadura, por ejemplo? El hecho de que lo sepamos es una cosa y es muy útil, pero más útil aún es que lo apliquemos, que lo recomendemos, que el paciente entienda que necesita acompañamiento psicológico, él y su familia. Entonces, aquí les dejo un cuadrito de cómo podemos administrar los fármacos, ¿no? Uno de los fármacos que mejor resultado tienen son los antidepresivos y los antiepilépticos. Entonces tenemos gabapentina y pregabalina, con efectos muy similares y muy beneficiosos. Al menos en el prurito tienen efectos muy beneficiosos. Quienes trabajan con pacientes quemados pueden darme la razón de que el prurito es un síntoma igual de desesperante que el dolor para el paciente, porque no es un prurito como el que sentimos cuando nos pica un mosquito, sino es un prurito incesante, lancinante, que quema, generalizado, no es en una pequeña extensión del cuerpo, son en extensiones amplias y que no cede, el paciente se está rascando y no cede, entonces es igual de discapacitante que el mismo dolor. Tenemos la dosis de gabapentina, que es muy amplia, que es aplicable a niños, que se puede aplicar a niños pequeños, ajustable también a adultos o a pacientes renales, pregabalina en donde lo tengamos, amitriptilina, con muy buenos resultados. Existe mucha evidencia de que estos fármacos ayudan en la disminución del dolor en el momento agudo, en la disminución de la cronificación del dolor y en la disminución del prurito también como consecuencia de la quemadura. Ahora, el alivio del dolor generalmente va a ser parcial y casi siempre va a ir acompañado de efectos secundarios como estreñimiento, sedación, retención urinaria o sequedad de boca. Sabemos que todos los fármacos van a tener efectos secundarios y también efectos adversos. Entonces, mientras más amplia sea nuestra gama de fármacos, menor dosis vamos a dar de cada uno y también menor posibilidad de tener efectos adversos o efectos secundarios. Tenemos también otros tratamientos, como digamos una tercera línea, que van a ser los tratamientos tópicos y ya los opioides potentes, los bloqueos nerviosos y las terapias invasivas. Tenemos, por ejemplo, el tratamiento tópico con lidocaína, que va a ser el primero a escoger, generalmente en parches, con muy buenos resultados. Los opioides potentes, eh, como la oxicodona o la morfina, los bloqueos nerviosos también con muy buenos resultados, incluso ya existe la posibilidad de colocar catéteres para un bloqueo periférico y repetir las dosis. Entonces, es una manera de disminuir grandemente la administración de opioides con todos los efectos secundarios que tienen, ¿no? También el estreñimiento, por ejemplo. Finalmente, cuando el dolor ya se ha cronificado y no cede, pues tenemos tratamientos invasivos también, ¿no? Hay que tenerlos en cuenta. Y a veces aún así el dolor no disminuye. Entonces, cuando tenemos un paciente quemado, tenemos un paciente complejo, un paciente en situación crítica, con un tratamiento multidisciplinario, en el que tenemos que pensar en su nutrición, su acompañamiento psicológico, su movilización, eh, el mismo tratamiento por estancias largas hospitalares, asociación a otras infecciones. Es realmente un paciente muy complejo de tratar, pero cada paciente cuenta, ¿no? Cada paciente, cada vida cuenta. Creo que a todos lo que más nos reconforta es ver a nuestros pacientes bien, e irse lo mejor posible. Ahora, con la menor discapacidad posible, ¿no? Para el paciente y para sus familias. Y todos somos parte de eso, parte importante. Definitivamente, mientras más en contacto estamos con el paciente, más importante es nuestra función allí, ¿no? Muchas veces el médico viene, pasa la visita, da las indicaciones y se va, y quienes quedan realmente cerca al paciente, a sus cambios de humor, a sus estados de ánimo, a sus inquietudes, a sus temores, es el personal de enfermería y el personal técnico.
Entonces, muchas veces, aparte de enfermeras y técnicos, tenemos que ser también psicólogos. Ahora, espero que esta ponencia les haya ayudado a ver el paciente quemado de una manera más compleja, más completa, y también a abrir una luz a más intervenciones que podríamos tener sobre los pacientes. Al menos tener idea de que existen y poco a poco familiarizarnos con la aplicación de ellas. Y hay a distintos niveles donde podríamos realizar intervenciones. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya agradado la ponencia. Para mí, otra vez repito, es un honor estar frente a ustedes y haberles podido presentar este tema.